clase yo los voy a llevar a Babilonia y los voy a dejar ahí, en el exilio, hasta esta tarde. Esta tarde vamos a ver los profetas. Y todavía ustedes van a estar en el exilio hasta mañana, pero por lo menos van a tener una esperanza. Luego mañana, sábado, si el Señor nos permite, vamos a ver los evangelios. Luego vamos a ver todo el Nuevo Testamento restante y el libro de Apocalipsis. Pero no se preocupen, la clase está diseñada para que se pueda ver en una mañana, lo que queda. Así que no se preocupen, vamos a llegar. Tengan fe. Muere Moisés y es sucedido por Josué, bajo cuyo liderazgo los israelitas entran finalmente a la tierra prometida, y aquí se cumple el segundo elemento de la promesa dada por Dios a Abraham: la conquista de la tierra. Así que no es extraño que, así como en el libro de Éxodo, Levítico, Número, el tema del tabernáculo fue tan prominente, ¿cuál ustedes creen que es el tema prominente en el libro de Josué? La tierra. Fíjense, interesante, no es la conquista, que sería lo que nosotros pensaríamos, es la tierra, porque se está cumpliendo la promesa dada a Abraham de la tierra prometida. De hecho, algunos estudiosos del Antiguo Testamento dividen el libro de Josué en función de la tierra. Ellos dicen, en los capítulos 1 al 5, el pueblo cruza el Jordán para poseer la tierra. En los capítulos 6 al 11, el pueblo conquista la tierra. En los capítulos 12 al 22, la tierra es dividida. Y en los capítulos 23 al 24, vemos a Israel sirviendo al Señor en la tierra. Así que todo gira en torno a la palabra tierra. De hecho, la palabra tierra aparece 102 veces en el libro de Josué. La palabra heredad aparece 50 veces en el libro de Josué. Las palabras borde, territorio, límite aparecen 84 veces en el libro de Josué. La palabra echar suertes aparece la frase 26 veces. Y adicional a esto, varias veces el cumplimiento de la promesa es descrito en términos del descanso que Dios le había prometido a Israel. Así que el tema del reposo también es prominente en el libro de Josué. Por ejemplo, en Josué capítulo 1, versículo 13: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado la tierra. Versículo 15: hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos, etc. Y lo mismo vemos en el capítulo 21, versículo 44, en el capítulo 22, versículo 4, y en el capítulo 23, versículo 1. Así que esta palabra reposo sugiere la idea de una vida deleitosa en el lugar donde Israel iba a poder disfrutar de la presencia de Dios y del gobierno de Dios sobre ello. Así debieron ser las cosas desde el principio con Adán, si Adán no hubiera pecado. Así que lo que vemos en Josué es el cumplimiento parcial de Génesis 2, 1 al 3. ¿Qué sucede en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3? Génesis 1, la creación de todo y del hombre. Génesis 2, 1 al 3. El día, bueno, Dios no descansa, Dios reposa, porque no se cansa. Dios reposa y nos manda el reposo. ¿Qué peculiaridad tiene el séptimo día de la creación? A la luz de todo lo que ha venido Moisés diciendo en el capítulo 1. En el capítulo 1 vemos: primer día fue la tarde y la mañana un día. Segundo día fue la tarde y la mañana un día. Tercer día fue la tarde y la mañana un día. Llegamos al día de reposo y parece que no termina nunca. Porque la idea era
que el pueblo de Dios disfrutara de un eterno reposo en la presencia de Dios, mientras Adán y Eva y todos sus descendientes expandían el jardín del Edén a través de todo el mundo para hacer del mundo entero un santuario donde Jehová iba a ser adorado. Así debieron ser las cosas. Pero ahora el pueblo de Israel llega a Canaán y la idea del reposo se repite una y otra vez, porque el Antiguo Testamento es una historia teológica y se nos quiere llevar la mente al huerto del Edén. Ellos iban a tener un cumplimiento parcial de esta promesa. Israel derrota a sus habitantes, toma posesión de la tierra, pero el autor del libro de Josué nos recuerda una y otra vez que la victoria obtenida no fue por fuerza propia. Y eso lo vemos en Josué capítulo 6, versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. Yo he hecho eso. Versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Capítulo 10, versículo 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Y lo mismo vemos más adelante en los versículos 10 al 14 del capítulo 10. Ahí fue cuando el sol se detuvo en Gabaón. Obviamente eso no lo hizo Josué, eso lo hizo Dios. Versículo 19, versículo 30, versículo 32, versículo 42. En otras palabras, lo que nosotros vemos en el libro de Josué es que la simiente de la mujer ha comenzado a aplastar la cabeza de la serpiente por el poder de Dios. Y es por eso que antes de la conquista de Jericó aparece en el libro de Josué un personaje extraño. El libro de Josué evidentemente enfatiza la vida de Josué. De hecho, el nombre propio de Josué aparece 168 veces en el libro. Así que evidentemente Josué es un personaje importante, ¿verdad que sí? Pero en el capítulo 5 de Josué, antes de que él conquiste Jericó, se le aparece un personaje. Josué capítulo 5, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué era valiente. Yendo hacia él le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Evidentemente, hermanos, ¿qué es lo que el autor del libro de Josué quiere indicarnos con ese pasaje? Que es Jehová en persona el que está conquistando y comandando al ejército de Israel. Así que el liderazgo de Josué sobre Israel está enraizado en su adoración a Jehová. O sea, lo primero que hace Josué no es sentarse con sus generales y decir: miren, esta es la estrategia, vamos a entrar por aquí. Y de hecho hubo una estrategia. Si ustedes leen el libro de Josué, se van a dar cuenta que ellos muy sabiamente lo que hicieron fue dividir la tierra en dos. Ellos entraron a la tierra de Canaán, pero la partieron en el medio, y así no permitieron que hubiera una alianza entre los reyes del norte y los reyes del sur, y ahí comienzan a conquistar la tierra. Hubo una estrategia, pero lo primero que hace Josué es postrarse y adorar a Jehová. Y la victoria depende del misterioso comandante del ejército, no de su propia competencia.
Josué es llamado a ser fuerte, valiente, a cumplir la ley cuidadosamente, Josué 1, 6 al 9, pero él necesita la gracia y el perdón de Jehová, igual que el resto de Israel. El libro concluye con esta frase tan importante: Dios entregó a los israelitas todo el territorio que les había prometido. Este es un tiempo de cumplimiento. El pueblo de Dios ahora está en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, disfrutando de la bendición de Dios. Sin embargo, aunque ya el pueblo de Dios está en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, disfrutando de la bendición de Dios, el libro de Josué termina en una forma ambigua. Josué reúne al pueblo y, al igual que Moisés, Josué concluye su papel como líder de la nación trayendo una nota de advertencia y exhortación. Josué los insta a temer a Dios, a obedecer su ley, pero como les decía, el libro termina de una manera ambigua que no nos dice muy claro qué es lo que va a pasar en el próximo capítulo de la historia. Josué capítulo 24. Versículo 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Murió. Y el pueblo de Israel sirvió a Dios mientras esos líderes estaban allí. Y el libro termina allí. Claro, ustedes ya saben lo que sigue porque han leído Jueces. Pero imaginemos que al pueblo de Dios que está recibiendo estos libros, poco a poco, ¿qué va a pasar ahora? Porque parecería que el autor del libro de Josué quiere dejarnos la idea de que Moisés fue un gran líder guiado por el Señor. Josué fue el sucesor de Moisés, pero ¿quién fue el sucesor de Josué? Nadie. Ahora no hay ningún líder. Y así llegamos al periodo de los jueces. Y el periodo de los jueces, así como el libro de Ruth, sirven de preámbulo para el cumplimiento de otra promesa que estaba implícita en el pacto que Dios hizo con Abraham, y es la promesa de un rey, el rey de Dios. Aunque Dios no le dijo a Abraham de forma explícita que el pueblo sería gobernado por un rey, esta promesa se insinúa en ocasiones, comenzando primero con la declaración de Génesis 3:15. Alguien va a aplastar la serpiente, la cabeza de la serpiente. Y luego en Génesis 49:10, la profecía de Jacob: habrá cetro en Israel. Luego en Deuteronomio capítulo 17, Dios le dice al pueblo: cuando ustedes tengan un rey, o sea que Dios fue preparando al pueblo con esa idea: va a haber un rey, va a haber un rey, pero ese rey no sería una autoridad independiente como los reyes de las demás naciones, sino que reinaría sometido a Dios y a su ley. Por eso es que en Deuteronomio capítulo 17, una de las cosas que Dios le dice al pueblo: cuando ustedes tengan rey, ¿qué debía hacer ese rey todos los días? Leer una copia de la ley de Jehová. Este rey no iba a ser como los reyes de las naciones, que eran una autoridad autónoma y que hacían lo que ellos querían porque eran autoritarios. No, este rey iba a estar sometido a Dios. Cuando leemos el libro de Jueces, si algo aprendemos del libro de Jueces,
es que el libro de Jueces necesitaba un rey. Pero el pueblo de Israel necesitaba un rey, no el libro. El libro no dice que necesitaba un rey. Pero el libro de Jueces nos hace ver que el problema fundamental de Israel no era político. El problema fundamental de Israel era espiritual. Por lo tanto, el rey que ellos necesitaban no era un gran político, no era un gran estratega militar. El rey que ellos necesitaban era un hombre piadoso que obedeciera a Jehová. Así que aunque Israel era una teocracia y por lo tanto Dios era su rey, el libro de Jueces está allí para sugerirnos la idea de que el gobierno de Dios sobre Israel habría de llevarse a cabo a través de un mediador, de un rey humano, tal como había sido profetizado en Génesis 49 y en la profecía de Balaam en Números 24, 17. Recuerden, hermanos, la definición que dimos del reino de Dios. Vamos, niños, otra vez. Es el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. Pero nosotros decíamos, no hay problema en definir el reino de Dios de esa manera, siempre que recordemos que hay dos elementos que deben estar allí. ¿Cuáles son? ¿No? El pacto y el mediador. Recuerden lo que yo les decía, como Peter Gentry, estos teólogos que escribieron el libro Kingdom Through Covenant, el reino a través de los pactos, como ellos nos dicen, esta definición está bien, pero no olvidemos el pacto de Dios, porque el pacto es importante y el mediador. Así que este rey era el mediador. Bien, lo que vamos a ver ahora es el cumplimiento parcial de esta promesa. Su simiente te aplastará la cabeza. El cumplimiento parcial comienza con la historia bueno. Ya. Ok. Jueces, un ciclo de pecado y de gracia. En el tiempo de los jueces, Israel todavía no parece una nación. Más bien es una confederación de 12 tribus sin mucha cohesión entre sí. No posee un gobierno centralizado. No hay una ciudad que funja como capital del reino. Nosotros no vemos ningún elemento de esos que caracterizaban cualquier corte imperial del Medio Oriente en aquellos días. Pero estas 12 tribus confederadas compartían un foco religioso común, una tienda portátil, el tabernáculo, que servía de morada al arca del pacto, que contenía los documentos del pacto que Dios había hecho con Israel en el Sinaí. Al principio el arca de Jehová se movía de tribu en tribu, hasta que finalmente, ¿dónde llegó a parar? A la ciudad de Silo. Eso lo vamos a ver en Primera de Samuel, los capítulos 1 al 4. Ahora, ¿quiénes eran estos jueces? Porque nosotros en el día de hoy pensamos en un juez como alguien que juzga. El juez era una persona a la que Dios ungía con su espíritu, con el propósito específico de repeler a los enemigos de Israel. Dios libertaba al pueblo por medio de ellos, mostrando así su poder y su cuidado por la nación del pacto. Así que el papel fundamental de los jueces era soteriológico, no judicial. No olviden eso. El papel fundamental de los jueces era soteriológico, aunque se llamaban jueces. No era legal o judicial. Por otra parte, cuando leemos el libro de los jueces, es obvio que este no es un conjunto de historias heroicas. Hay un solo héroe en el libro de Josué, y es Jehová. No son los jueces, porque, óigame, qué personajes. Definitivamente, los jueces de Israel no eran un dream team.
no es el equipo que tú escogerías para hacer una gran obra, de ninguna manera. Y de hecho, a menudo el autor resalta particularidades que uno dice, ¿para qué eso está allí? Para decirnos cómo eran estos jueces y las estrategias que usaban. Por ejemplo, Ahod era zurdo. Si aquí hay un zurdo, no se sienta mal, pero en aquella época los zurdos eran vistos como personas más ineficaces que los diestros. Por eso fíjense que cuando una persona hace algo bien, dice es diestro en eso, porque se suponía que la mano derecha era la mano de poder, era la mano eficaz. Por eso cuando algo es tenebroso, ¿cómo se le llama? Siniestro. O sea que ahora dice, Ahod, el primer juez, era zurdo. Y el segundo juez, damas, no se ofendan, era Débora, una mujer. También eso es raro, porque en un pueblo donde evidentemente Dios siempre escogía líderes varones, resulta que la jueza es Débora. Y tiene al lado a Barak, al pobre Barak, que cuando hacen el cántico en Jueces capítulo 5 ni lo menciona. O sea que Barak evidentemente era un inepto. Y Débora es la que liberta al pueblo. Después tenemos a Gedeón. Era el hijo que menos honra tenía en su casa, y la fe de Gedeón era muy débil. Siempre estaba pidiendo señales, y si yo pongo el vellón, y si no pongo el vellón. Después viene Jefté. Jefté era hijo de una prostituta, y su devoción a Dios se veía empañada claramente por la influencia de la religión cananea. ¿Y cómo nosotros vemos eso? Por el estúpido voto que hizo. Eso fue una barbaridad lo que hizo Jefté. Sea como sea que interpretemos el voto, hay muy buenos autores, muy buenos eruditos que dicen que Jefté sacrificó a su hija como un holocausto. La otra opción es pensar que Jefté la dejó virgen para toda la vida, y cualquiera de las dos interpretaciones pueden ser posibles. Pero ¿y qué derecho tenía Jefté de hacer un voto así? Y después llegamos al juez más peculiar, Sansón. Óigame, qué individuo. El libro de los jueces nos hace ver que la fuerza que tenía Sansón no era porque hacía muchas lagartijas. Es evidente que su fuerza es sobrenatural, porque constantemente se nos dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón e hizo tal o cual cosa. Tal vez, quién sabe, Sansón tenía un cuerpo como el mío, pero tenía una fuerza sobrenatural. Nosotros imaginamos a Sansón, ¿verdad?, como un individuo alto, con unos molleros, y de hecho había un cantico que le cantaban a los niños de escuela dominicana, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sansón era un muchacho así, que tenía... No, yo no sé cómo era Sansón, tal vez era así, pero tenía una fuerza sobrenatural. El Espíritu de Jehová venía sobre él. Jueces capítulo 14, versículo 6. Jueces capítulo 14, versículo 19. Jueces capítulo 15, versículo 14. De hecho, al final, cuando a Sansón es rapado, dice que Jehová vino otra vez sobre él y le dio su fuerza para que él tumbara el templo de Dagón y pudieran morir allí todos los filisteos. El libro de los jueces definitivamente es una lectura deprimente en muchos sentidos, y los últimos capítulos son horribles, porque nosotros vemos que el pueblo no sigue las advertencias ni la exhortación que hicieron Moisés y Josué, y se rebelaron contra el gobierno de Dios. En el libro de Josué se repite una y otra vez: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Una y otra vez. Jueces capítulo 2, versículo 11. Jueces capítulo 3, versículo 7, versículo 12. Jueces capítulo 4, versículo 1. Jueces capítulo 6, versículo 1. Jueces capítulo 10, versículo 6. Jueces capítulo 13, versículo 1. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y hay un ciclo evidente en el libro de Josué. El pueblo se rebela, Dios le trae juicio, el pueblo clama y Dios
les envía un juez que los libera. ¿Y qué sucede? Que el ciclo comienza otra vez. Hermanos, ¿por qué Dios se molesta en salvar a los israelitas una y otra vez? Por su gracia. La actuación de Dios a favor de su pueblo no solo nos muestra el carácter de Dios, sino que también nos lleva a anhelar un mejor rey. De ahí la insistencia del autor de que en aquellos días no había rey en Israel. Lo dice en Jueces 17:6, lo dice en Jueces 18:1, en Jueces 19:1 y en Jueces 21:25. Tal parece que el autor del libro de Jueces ve la monarquía como algo necesario para alcanzar estabilidad y orden en Israel. Pero esa fue una idea que los israelitas en general rechazaron durante ese periodo que duró alrededor de 200 años. O sea, los jueces nunca vieron con buenos ojos que hubiera un rey en Israel. Luego viene el libro de Ruth. Y el libro de Ruth, yo no voy a entrar lamentablemente en este libro tan hermoso, no por la historia de amor de Ruth y Boaz, sino por la soberanía de Dios, tal como se ve en este libro. Pero noten que dice en el versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces. O sea, inmediatamente el libro comienza y te dice, esta historia ocurre durante el periodo de los jueces. ¿Saben algo interesante en el libro de Ruth? No sé si se han dado cuenta, pero casi todos los personajes del libro de Ruth son presentados de manera positiva. Ruth era virtuosa, era moabita y se convirtió a Jehová. Noemí, a pesar de sus amarguras, era una mujer que nunca rechazó el gobierno de Dios sobre ella. Boaz era un hombre piadoso. Y es como si Dios nos estuviera diciendo, miren cómo yo reservo un remanente. Aún en medio del desastre de la época de los jueces, había personas como vos allí. Ya nosotros sabemos que el libro de Ruth está allí como un vínculo necesario entre Jueces y Primera de Samuel, porque el libro de Ruth nos lleva a ver al tatarabuelo de David. Así que el libro de Jueces nos dice, no hay rey en Israel, y es como si Dios les estuviera diciendo, bien, ahora yo voy a resolver ese problema, y lo voy a hacer de una manera bien extraña. No olviden mis hermanos, que quién era la mamá de Boaz. Rahab, la ramera. Así que la madre de Boaz, ese hombre tan piadoso, era una ramera convertida. Se casa con un potentado israelita y tienen a Boaz. Yo me imagino que Boaz, viendo el ejemplo de su padre, no tuvo problemas en casarse con una moabita. Así que tiene a Ruth. Y no olviden que en el libro de Ruth no solamente termina con la genealogía de David, sino que conecta este libro ¿con qué libro de la Biblia? Con Génesis. ¿Dónde lo conecta? Nosotros tenemos en Génesis 38 a Judá acostándose con su nuera y teniendo a Fares. Fares no vuelve a aparecer por parte hasta que luego es mencionado en el libro de Ruth como un ascendiente del rey David. Y como veíamos ayer en la genealogía de Mateo, todas las mujeres que aparecen, todas son gentiles o tienen una vida moral complicada. De manera que el linaje del Señor no era muy bonito. Pero eso es parte de la historia, porque Él vino a salvar a los perdidos. Él vino a hacer una obra. Así que por eso está eso allí. Bien. El control soberano de Dios es obvio en el libro de Ruth.
controlando las cosas, y así llegamos a Primera de Samuel. No te me vayas. En Primera de Samuel se inicia un falso inicio. Debo resaltar que los libros de Samuel son un solo libro en la Biblia hebrea. O sea, había Samuel, un solo libro; Reyes, un solo libro; Crónicas, un solo libro. Y estos libros, vamos a decir ahora Samuel, comienzan con dos cánticos. Digo, comienzan y terminan con dos cánticos. ¿Cómo comienza Primera de Samuel? El cántico de Ana. ¿Cómo termina Segunda de Samuel? Casi al final, con el cántico de David. En Segunda de Samuel capítulo 22 y en Segunda de Samuel capítulo 23 versículo 1, el autor se molesta en decir: estas fueron las últimas palabras de David. Así que nosotros tenemos como dos corchetes: el cántico de Ana, el cántico de David. Y cuando ustedes examinan los dos cánticos, se van a dar cuenta que hablan prácticamente de lo mismo, que por cierto se parece mucho al Magnificat de María. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el cántico de Ana? Dios abate a los soberbios, Dios exalta a los humildes, porque eso es lo que nosotros vemos a través de toda la historia de Primera y Segunda de Samuel. Cómo Dios obra a través de los humildes. En este caso David es uno de esos personajes humildes que Dios exalta, pero también Samuel, también Ana en el libro. Estos dos cánticos parecen proveernos la clave teológica para interpretar ambos libros. En ambos casos nosotros vemos a Dios en el centro de la historia, abatiendo a los soberbios, exaltando a los humildes. Y si hay algo que es sorprendente en el caso de Ana, en el cántico de Ana, ¿qué es? Piensen, hermanos. Ella le pide a Jehová que le dé un hijo. Dios le da el hijo. Y el canto no viene cuando ella tiene a Samuel. El canto viene cuando lo entrega, 7 años después, cuando ya el niño era grande, un niño. Pero ¿qué peculiaridad hay en el canto de Ana? Que ella no menciona a Samuel. Aquí tenemos a una mujer alabando a Dios, ¿verdad? Agradecida por lo que Dios había hecho en su vida. ¿Qué nosotros esperaríamos que ella dijera? Señor, gracias por Samuel. Gracias por haberme hecho salir embarazada. Pero sin embargo, lo que Ana hace como una buena calvinista es exaltar la soberanía de Dios, exaltar el poder de Dios obrando a través de la historia. Porque lo más importante aquí no es que Ana tuviera un hijo. Lo más importante es el papel que Samuel iba a jugar en la historia de la redención. Así que no es importante el asunto de si ella tuvo un hijo o no. Digo, sí es importante, pero es importante para la historia redentora en este caso. Así que el canto de Ana mira hacia el futuro. De hecho, miren lo que dice el versículo 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿Por qué es extraño ese versículo ahí? Porque no había rey. Ana está aquí hablando en fe. Todavía no había rey en Israel, y ella está diciendo: Dios le dará poder a su rey. ¿A cuál rey? Porque el libro está allí para prepararnos para la monarquía. Bien, durante el periodo de los jueces, los israelitas rechazaron la idea de un rey, como ya les he dicho, pero eso cambió radicalmente debido a la amenaza de los filisteos. Dice un autor: la confederación de tribus de Israel solo podía sobrevivir mientras sus enemigos fueran pequeños y ocasionales. Pero a diferencia de sus anteriores enemigos, los filisteos poseían un ejército disciplinado. Más aún,
la tecnología herrera de los filisteos hacía que contaran con armas inmensamente superiores a la de los israelitas. Israel nunca había enfrentado un estado tan fuerte y tan bien organizado como el de los filisteos. En la batalla decisiva que se narra en 1 Samuel capítulo 4, los filisteos derrotan a Israel y capturan el arca. Yo me río porque definitivamente, yo no quiero ser irreverente con lo que voy a decir ahora, pero es indudable que Dios tiene buen sentido del humor. Y yo creo que hay guiños de Dios en la Biblia, ¿verdad? Cuando alguien te pica un ojo, como tú viste lo que yo hice. Yo creo que hay varios guiños de Dios en la Biblia que nosotros debemos aprender a ver. Nosotros vemos en la historia que Israel va a la batalla. Ya Dios le había dicho a Elí que él iba a matar a sus hijos por el pecado que habían cometido. En la batalla los hijos de Elí mueren y el arca es traspasada a los filisteos. Y cuando está muriendo la esposa de Finés, la nuera de Elí, ¿qué dice ella? Y Cabot, de hecho le llamó así a su hijo porque ella está embarazada. Traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Y qué pasó? Comentando acerca de este triste evento en la historia de Israel, dice Desmond Alexander: aunque parece que los filisteos han capturado al Señor, porque el arca de Jehová, ¿verdad? Recuerden, ¿qué es el arca de Jehová? El estrado de los pies del trono de Dios. Y los filisteos lo han capturado. O sea, ahora parece que Dios se ha vuelto vasallo de los filisteos. Ahí está Dios capturado por los filisteos. Aunque parece que los filisteos han capturado al Señor y le han vencido, los eventos de 1 Samuel 4, 19 al 22 demuestran que Dios se ha dejado atrapar. El derrocamiento de la estatua de Dagón y las plagas que vinieron sobre los filisteos son un poderoso indicativo de que el Señor está en control. Ellos toman el arca de Jehová, la llevan al templo de su Dios y al otro día se encuentran con el pobre Dagón postrado ante el arca, la estatua postrada allí. Vuelven y ponen la estatua en el sitio y al otro día la encuentran sin pierna abajo. O sea, es obvio que Dios sigue en control, Él sigue reinando, Él se dejó atrapar. Los filisteos le prohíben a Israel trabajar con metales y eso por supuesto que sucede, reduce la capacidad militar de los judíos. 1 Samuel 13, 19. Así que Israel viene a ser un estado vasallo de los filisteos. Pero bajo el liderazgo de Samuel, el último y más grande líder juez en Israel, la nación reúne fuerzas para repeler a los filisteos y a diferencia de los demás jueces, Samuel permanece juzgando a Israel por el resto de sus días. Pero a medida que Samuel va envejeciendo, los hijos de Israel ven un problema. ¿Cuál era el problema? No había quien le sucediera. ¿Por qué? Porque los hijos de Samuel no tenían la piedad de su padre. Y es importante señalar que la Biblia no dice de Samuel lo que dice de Elí. O sea, en otras palabras, no dice que Samuel fue un padre débil. Sencillamente sus hijos no seguían los caminos de su papá. Más adelante, en un pasaje de la Biblia, dice: aun si Samuel estuviera vivo y él intercediera por ustedes como quiera, yo no respondería a su oración. O sea que Dios coloca a Samuel en un sitial muy alto de piedad, pero sus hijos no eran creyentes, o por lo menos no eran piadosos. ¿Qué debió haber hecho el pueblo de Israel en esa circunstancia? Confiar en Jehová. El Señor no los había ayudado hasta ahí, pero ellos hicieron otra cosa. Ellos clamaron: queremos un rey como las demás naciones. Ese detalle es importante. Recuerden, hermanos, el problema no estaba en pedir un rey. Dios había dicho que iba a venir un rey, pero era el tipo de rey que ellos querían. Ellos querían un rey como las demás naciones.
Dios había dicho claramente en Deuteronomio 17 que el rey que vendría de parte de él no podía ser como los reyes de las demás naciones. No debía tomar mujeres para sí, no debía amontonar riquezas, no debía ser un rey autoritario. Él debía estar sometido al poder de Dios y a la autoridad de Dios. Así que Samuel aparentemente toma esta advertencia de Deuteronomio y le advierte al pueblo del peligro que corrían si se instauraba una monarquía. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 10 al 18. Alguien dice: Samuel entiende demasiado bien que la estabilidad política puede ser comprada a un elevado precio. El boleto de ley y orden ha sido el gran atractivo para los dictadores de todas las épocas. Miren, hermano, cuando un pueblo se siente débil y claman por un presidente fuerte, generalmente la historia termina en una dictadura. Eso ha pasado en casi todos los países latinoamericanos. Pasó en República Dominicana. El ciclón San Zenón en el año 1930 devastó la ciudad de Santo Domingo y surgió Trujillo. Trujillo reconstruyó la ciudad y se quedó gobernando como un tirano por 31 años. Así que Samuel está diciendo: cuidado con lo que ustedes están pidiendo. Pero a pesar de la demanda pecaminosa, Dios les provee un rey, a Saúl. Pero ya sabemos que el pueblo no es bendecido bajo el reinado de Saúl. Saúl desobedece continuamente a Dios. Dios lo rechaza. Primera de Samuel 15:23, y decide ungir a David como rey. Y la presencia de Dios se manifiesta en la vida de David aún antes de ser rey. Dios le da la victoria frente a Goliat a pesar de no tener ningún arma excepto una honda y 5 piedras. Pero al igual que Jesús, David va a descubrir muy pronto que ser el ungido de Dios no garantiza una vida fácil. Saúl intenta matarlo, David huye hasta que Saúl muere en manos de los filisteos y David ocupa el trono. Qué problema. Ok. Así llegamos a segunda de Samuel. Ahora Israel tiene un rey conforme al corazón de Dios. David busca ser fiel a Dios, por lo cual Dios lo bendice a él y al pueblo. Al principio solo la tribu de Judá lo reconoce, luego todo Israel. Sin embargo, David peca delante de Dios, adultera con Betsabé, y de esa manera nos confirma que él no es el aplastador de la serpiente. Sin embargo, Dios reafirma las promesas del pacto hechas a Abraham y luego profetiza sobre un rey futuro que sería más grande que David. Y Dios cumplirá sus promesas por medio de este gran hijo de David. Segunda de Samuel, capítulo 7. Y este texto sí quiero que lo busquen, hermanos, porque este texto es clave en la historia de la redención. ¿Alguien puede leer, por favor, los versículos 9 al 16? Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Detente un momento allí. ¿A qué le suena eso? Abraham. Abraham. No lo olviden, hermanos, los pactos de Dios son actualizaciones de los anteriores. Sigue leyendo, por favor. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más será removido, ni los inicuos le aplican más como al principio. De nuevo, ¿a qué se parecen esas palabras? Al pacto con Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Sigue leyendo. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel,
y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ok, hasta ahí, gracias. Hay una palabra que falta ahí. Estamos hablando de que ese es el qué. ¿Y dónde aparece la palabra pacto? La palabra pacto no aparece en ese pasaje. Y entonces, ¿cómo sabemos que eso es un pacto? Por las condiciones. Por las condiciones, y porque luego en el Salmo 89, versículos 3 al 4, dice que Dios hizo un pacto con David, y lo mismo dice en el Salmo 132, versículos 11 al 12. Ahora, pregunta, y por eso dice que leyeran el pasaje. ¿Qué es lo que David quiere edificarle a Jehová? Una casa. Bueno, esto es como los pactos, no se cancelan. Déjeme decirle, eso sí se borra si se usa un marcador de borra y escriben encima de la letra y se va borrando, pues si no lo sabían. Ok, pero ojalá que este no sea igual. David quiere construirle casa al Señor. ¿Qué promete darle Dios a David? Dios promete darle casa. En la mente de David, ¿qué casa era esa? No, pero ¿qué es lo que David quiere construir? Un templo. Y en la mente de Dios, ¿qué significa casa? Dinastía. Así que hay un juego de palabras aquí. David dice, yo le voy a construir una casa a Dios. Y Dios dice, olvídate de eso. Yo te voy a construir una casa a ti. Pero esa casa no es un templo, esa casa es una dinastía. De ti va a salir un rey. Ese es el pacto que Dios hace con David. Así que en cierto modo, en el pacto de Dios con David, hay dos cosas. Hay una dinastía y un templo. Y lo interesante es, como vamos a ver mañana, es que ambas cosas encuentran su cumplimiento en Jesús, porque Él es el hijo de David, Mateo capítulo 1, versículo 1, que es al mismo tiempo el rey prometido y es el verdadero templo. Juan 1:14, porque dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracias y de verdad. ¿Qué palabra es la que se usa allí cuando dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? Es la palabra tabernáculo. Es una palabra que no se puede traducir al español literalmente, pero lo que el texto dice literalmente es, Él puso su tabernáculo, o más literalmente todavía, Él tabernaculizó entre nosotros. O sea que Jesús es el rey, la dinastía, pero también Jesús es el templo. Porque luego en Juan capítulo 2, en el versículo 21, ¿qué le dice Jesús a los judíos? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y dicen los judíos, en 40 años se edificó este templo y tú lo vas a hacer en 3 días. Pero Él se refería, dice Juan, al templo de su cuerpo.
Así que Jesús es el cumplimiento de este pacto con David. El Señor Jesucristo es ahora la residencia permanente de Dios en medio de su pueblo. Juan capítulo 14, versículos 1 al 10. De paso, Juan capítulo 14, versículos 1 al 10, es uno de los capítulos de la Biblia, sino el capítulo de la Biblia que más se menciona al Padre. Juan capítulo 14 es famoso por el versículo 6, el camino y la verdad y la vida, pero el énfasis de Juan 14 es el Padre. Por eso cuando Felipe le dice, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, hace tanto tiempo que yo estoy con ustedes y no han visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Él es la residencia del Padre, Él es el templo. Por otra parte, ¿cómo interpretamos esa advertencia del versículo 14? Yo le seré al Padre, Él me será mi hijo, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. ¿Cómo interpretamos eso? Si Jesús es el cumplimiento mayor de esta promesa, En la cruz. Llevar los pecados. ahí hay un doble cumplimiento. Dios le dice a David, si tus hijos, los reyes que van a salir de ti, pecan, ellos van a recibir el castigo. Pero va a venir un descendiente que es el cumplimiento mayor de esta promesa, y él va a recibir todos los azotes. Todos los azotes. Así que Jesús es el Hijo que recibe el castigo que merecemos nosotros por nuestros pecados. Bien, aquí está. Así llegamos. Pero ahí está lo que le mencionaba de David, Jesús como el hijo de David y como el templo. Así llegamos a Primera de Reyes. Salomón y la edad de oro. Salomón sucedió a David y reinó sabiamente. De hecho, hermanos, el que no conoce el resto de la historia, si hubiera comenzado a leer Primera de Reyes, hubiera dicho, ahora sí llegó el rey. Salomón tenía todas las condiciones. Era un hombre sabio hasta más no poder. Era un hombre temeroso de Jehová. Cuando el Señor se le aparece, dime qué tú quieres que yo te dé. Dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. O sea, uno dice, wow, qué rey era Salomón. En ese tiempo parece que hemos llegado al clímax del Antiguo Testamento. Aquí vemos al pueblo de Dios, ahora como pueblo de Dios, ahora están en el lugar de Dios y ahora disfrutan del gobierno de Dios como nunca antes lo habían disfrutado. El arca, símbolo del gobierno de Dios, está en el templo y son bendecidos durante el reinado de Salomón. Y otra cosa importante, en el reinado de Salomón las naciones comienzan a ser bendecidas. ¿Y dónde vemos eso? La visita de la reina de Sabá. O sea, otra vez, cualquiera diría, bueno, definitivamente, o sea, es obvio que ya se está cumpliendo las promesas del pacto dado a Abraham. Nosotros podemos decir que aquí tenemos, ¿verdad?, el reino de Dios, el reino parcial, el pueblo de Dios, los israelitas, el lugar de Dios, Canaán, y el gobierno de Dios, la ley, y ahora el rey. Pero, aunque todo parece ir muy bien, al final Salomón no resulta ser el rey que todos esperaban. Salomón se casa con muchas mujeres extranjeras y empieza a adorar a otros dioses, y a causa de David, Dios decide retrasar su juicio hasta que Salomón muera. Nosotros vemos ahí el reino parcial. Tenemos, ¿verdad?, la caída, la promesa, el éxodo, la ley, la conquista, la monarquía y ¡pum!, otra caída. Y así llegamos a Primera de Reyes, capítulo 12, hasta Segunda de Reyes, capítulo
25 que podemos sintetizar como desobediencia, división y decadencia. Tan pronto como Roboam, hijo de Salomón, asciende al trono, ¿qué sucedió? El reino se dividió en dos. Las 10 tribus del norte, las 2 tribus del sur. El reino del norte comienza a crear santuarios alternativos con becerros de oro. El reino del norte cae en el 722 antes de Cristo, 200 años después de la división. Los asirios atacan a Samaria, la destruyen. El reino del sur también lleva una vida de pecado y de idolatría con algunos buenos reyes, y finalmente cae en el año 586 en manos de Babilonia, destruyendo así el templo y la santa ciudad. Israel lo perdió todo, y la era dorada que habían disfrutado ya era simplemente un recuerdo. El reino parcial ha desaparecido, queda muy poca evidencia de que sean el pueblo de Dios. Ya no están en el lugar de Dios, sino en el exilio, y están enfrentando la maldición en vez de la bendición. Pero, aunque la dinastía de David fue desastrosa, los profetas nos anuncian que ese no era el fin de la historia, sino que anticipan la llegada de un rey ideal que habría de cumplir a la perfección las promesas hechas a David. Lo vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 9, versículos 2 al 7, en Isaías capítulo 11, versículos 1 al 9, pero eso lo veremos en nuestra próxima lección. Hasta aquí, hermanos. ¿Alguna pregunta? Yo les dije que los iba a llevar a Babilonia, ahora estamos en Babilonia. Sí.